Bueno, me presento. Ese tema que me va a tocar se llama ¿qué beneficios obtuvieron de la implementación? Del cual uno de los puntos clave es el proceso en la mejora en el área del embolsado. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias a la implementación estadística se pudo concientizar a la empresa, en este caso fue una arrocera, acerca de la existencia de un problema de mala calidad en el área del embolsado, en donde se tiene una alta generación de desperdicios que es el resultado de la implementación con las especificaciones requeridas para los clientes. Esto quiere decir que se enfocó más que nada a la búsqueda de todas aquellas fuentes de variaciones inmersas en el proceso del embolsado, con el objetivo de controlarlas y llevarlas a los valores óptimos. Con ello, reducir la cantidad de merma generada en dichos procesos, ya que se generaba mucho problema, mucho merma en el proceso y eso realmente no era redituable para la empresa. Otro de los temas es la identificación de variables en el proceso del embolsado, donde aquí, por ejemplo, el primer paso en la etapa de la mejora fue definir todas aquellas posibilidades o causas que estuvieran generando efectos negativos en el rendimiento del proceso, por lo cual, en base a entrevistas con trabajadores, supervisores y jefes de proceso de embolsado, se pudieron definir algunas posibles fuentes de variaciones, las cuales se enlistaron y se agruparon en un diagrama de Ishikawa. Aquí, por ejemplo, en este diagrama de Ishikawa podemos ver la definición de la fuente de variable. Como pueden ver, aquí tenemos lo que son las mediciones, la materia, la persona, tenemos el entorno, los métodos, las máquinas. De igual manera, podemos observar la falta de estandarización de la temperatura, los proveedores, supervisores, la capacidad en el personal, el plan de muestreo, la falta de mantenimiento, el tipo de máquina y por supuesto todo eso va a llevar a un desperdicio. Ahora, podemos analizar aquí algunas causas. Entre ellas yo observaba que, por ejemplo, algunos tipos de causas pudieran ser el tipo de máquina que pudiera ser en el plano existente. Existen 8 máquinas en este caso, donde 8 máquinas embalsadoras, donde 2 son de tipo A, 4 tipo B y 2 tipo C. Cada tipo trabaja con diferentes temperaturas y embolsan a distintas velocidades. Otro de los puntos pudiera ser que los proveedores, para cada tipo de marca existen 6 proveedores de bocinas, donde nunca se ha hecho análisis acerca del nivel de calidad de cada uno. Un punto en la planta es donde 2 turnos durante el día, en los cuales 2 supervisores se encargan de darle los mantenimientos y ajustes necesarios a las máquinas en función de la presentación de arroz que lleva el bálsamo. Y un punto también pudiera ser aquí, por ejemplo, las temperaturas, donde cada supervisor establece la temperatura de la máquina en función del calibre de la bocina. En este caso, se establece al tanteo, ya que los supervisores no cuentan con un micrómetro y no saben exactamente el calibre de la bocina. Y otro punto pudiera ser, por ejemplo, el plan de muestreo, donde el plan de muestreo utiliza la aceptación o rechazo de los lotes de la bocina, de los cuales la cantidad de bocinas se muestra en la función de una fórmula que eso determina los lotes que son aceptados y de que deben ser rechazados. Estos son algunos de los puntos que pudiéramos mencionar. Ahora, vamos a hablar otro tema que igualmente es fundamental, que es el establecimiento del tamaño de la muestra. ¿Esto qué quiere decir? Que se tomó una muestra inicial en la cual se registró durante 5 días la cantidad de basura generada
durante medio turno. Esto con el objetivo de definir una desviación estándar inicial y poder establecer con ello el número de réplicas para el experimento. Donde aquí podemos observar en la fórmula que n es igual a 2, donde, ¿qué podemos ver? Donde, por ejemplo, en la fórmula se ve que está la t, el signo de sigma, el 2 sobre la g y todos sobre s, donde se eleva al cuadrado, donde la diferencia, que es la d, se busca identificar en el diseño. En este caso, se pudiera decir que la s es la desviación estándar de la muestra inicial. Ahora, aquí también tenemos una tabla donde dice la muestra preliminar, que son los 5 días que tomamos, día 1, día 2, día 3, día 4 y día 5, donde se ve el desperdicio de kilos, donde aquí se consideró que para el experimento de diferencias mayores en los tratamientos de 2 kilos serían significativas. En este caso, la desviación estándar se definió con una cuarta parte del rango, por lo cual la desviación estándar fue 10.25 menos 6.12, todo sobre 4, de acuerdo a la fórmula, que nos dio un resultado de 1.0325. Como se acaba de mencionar, igualmente los grados de libertad resultan del proceso del número de traslación, que en este caso son 36, y el número mínimo de réplicas, que en este caso son 2, y con un nivel de confianza del 95%, según de acuerdo a la fórmula, el cual la tabla T que acabamos de mostrar de student es del 1.99%. La tabla de probabilidad T del student se muestra en el anexo 3, donde podemos sustituir los valores de la ecuación, donde sería 2.4, donde se tiene que n es igual a 2, paréntesis, 1.99, que se acaba de mencionar, que vendría siendo la tabla T de student, por el resultado de la desviación, que en este caso que se pueden ver aquí arriba, que es 0.0325. Todo ello lo multiplicamos para que se pueda elevar al cuadrado y de ahí se va a poder dividir entre 2 para que nos dé un resultado de 2.10. Por lo tanto, el número de réplicas para los tratamientos sería de 2. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a tomar lo que es el número entero. ¿Para qué? Para no tener una variación en este caso. De igual manera, vamos a hablar sobre lo que es el desarrollo del experimento en base a la tabla 2.0, donde se muestra el concentrado de los pesos recolectados para cada tratamiento. Aquí en la tabla podemos ver los proveedores. Tenemos proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, proveedor 4, proveedor 5, proveedor 6, donde el tipo A, tipo B, tipo C es del turno 1. Igualmente tenemos el turno 2 de lo mismo, tipo A, tipo E, tipo C, cada uno con sus valores y dependiendo del proveedor también. Eso puede influir mucho. Ahora, aquí podemos ver aquí unos datos donde se analizaban en Minitab, donde ese resultado demuestra, donde podemos observar aquí a continuación el resultado de las muestras que acabamos de observar en la tabla. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son las fuentes, los proveedores, el tipo de máquina, los supervisores, el proveedor tipo de máquina, proveedor supervisor, tipo de máquina supervisores, proveedores tipo de máquina supervisores, el error y el total. Y aquí podemos observar en los resultados todos los defectos principales del proveedor y el tipo de máquina, donde puede resultar significativos que su valor P es menor que el valor de alfa, que vendrá siendo 0.5. También puede concluirse mediante el R ajuste, que es el modelo bueno, ya que explica un 50.43% de la variabilidad en el proceso. Esto quiere decir que una vez definido la significancia de los factores, lo siguiente será realizar la comprobación de los puestos del modelo donde fueran cumplidos. Esto lo podemos observar más adelante en una gráfica, donde aquí, por ejemplo, en la gráfica 2.2 se muestra
las residuos del modelo, en la cual se puede apreciar que no existe evidencia de falta de normalidad. O también podemos observar que la independencia y la aleatoriedad, como podemos ver aquí en el gráfico, la gráfica también te muestra diferentes, la gráfica de probabilidad normal, el ajuste de histograma y el orden, igualmente cada uno con sus respectivos residuos. Aquí, por ejemplo, la primera y la de abajo que dice en residuos se pueden observar, igualmente podemos observar el valor ajustado y el valor de observación, donde podemos comprobar que los compuestos se cumplen, donde el proceso de establecimiento de los niveles óptimos son dos factores significativos. De igual manera, podemos observar que se cumplieron los principios que se mostraron. Ahora, vamos a hablar ahora sobre el plan de muestreo, que es una parte fundamental para el proceso, donde podemos observar aquí, el equipo de manejo consideró como una posible fuente de variabilidad en la cantidad de los productos finales la manera en la que llevan a cabo la actividad de muestreo en la recepción de bocinas. Todo para el diseño del plan de muestreo, donde es necesario la definición de varios puntos importantes. El primer punto que se estableció fue el tipo de muestreo a utilizar, debido a que en la arrocería no se había trabajado en el diseño de planes. Se decidió comenzar con un tipo de muestreo normal. Posteriormente, el equipo mejoró con una alta administración, estableciendo un AQL, que es el nivel de calidad aceptable, del 1%, y se eligió un nivel de inspección. Todo ello se llevó a cabo. ¿Para qué? Para que pudieran tener un mejor nivel. Todo fue mejorando conforme fue avanzando el tiempo, conforme hicieron los cálculos necesarios. ¿Para qué? Para que se puedan cumplir ciertas características que se pedían. De igual manera se buscó en la tabla de la Militar Star, que aparece más adelante, la letra de código para establecer el tamaño de muestra. Igualmente, para los efectos de este asunto, fue la letra G. Posteriormente, se ingresó en la tabla para inspeccionar de una inspección normal, que aparece en el anexo 4, donde podemos observar el AQL se definió como un tamaño de muestra de 32 bocinas, en la cual se aceptaría el lote solo si cuando más el muestreo se encuentra en la primera bocina defectuosa. Por consiguiente, a partir de 2 o más bocinas, fuera específicamente el rechazo del lote. Ahora, aquí podemos decir que ya para finalizar, en este caso, estas son la tabla de aprobaciones de aceptación, donde podemos ver aquí las fracciones defectuosas desde el 0.01 hasta el 0.13, igualmente las probabilidades de cada una de ellas. Obviamente, entre tenga menos defectos, hay más probabilidades, por lo cual aquí podemos observar que se muestra la probabilidad de aceptación del plan de muestreo. Se diseñó con diferentes fracciones defectuosas, y en estos valores se envasó una curva de operaciones, o Q. Y ya para finalizar, podemos observar aquí el pequeño gráfico de curva OQ del plan de muestreo único, que es de N32 y C1, que es el porcentaje de aceptación LP, PU, y abajo podemos observar la fracción defectuosa del lote, donde podemos observar aquí podemos observar lo que es la curva de la operación para el plan de muestreo diseñado. Aquí en este gráfico se puede observar cómo va la curva. Si se dan cuenta, en la tablita te muestran lo que son los defectos y todo. Aquí ya te muestran lo que es la curva y todo ello. Y bueno, y ya para concluir este pequeño, aquí podemos decir que el uso de técnicas científicas es una gran cantidad cuando se decide incursionar en la búsqueda de la mejora de los procesos de organización, donde es importante resaltar que para el éxito de las mismas se requiere el compromiso de la dirección
y de la participación de todos los trabajadores. Estas técnicas hacen posible medir, analizar, controlar cada uno de los procesos de manera más ágil, confiable y eficaz, donde con ello podemos conocer que de manera se está haciendo cosas y aspectos que requieren ser mejorados, donde podemos decir aquí que específicamente la empresa arrocería y su proceso de embálsamo se hizo de una amplia gama de herramientas estadísticas universitarias con el objetivo de poder minimizar la cantidad de desperdicios y generalmente, diariamente en el área, que están trayendo consigo mismo pérdidas económicas significativas, dando como conclusión final que es muy factible este proceso que se llevó a cabo. Bueno, eso fue todo. Agradecemos su atención y todo. Muchísimas gracias.